Bienvenidos a un video más acerca del curso cinemática, continuando con el movimiento rectilíneo uniforme. En esta ocasión tenemos el problema número 4 que dice lo siguiente. Luis debe llegar a las 12 horas, pero observa que caminando a razón de 3 kilómetros sobre hora, llega 5 horas después, y caminando a razón de 6 kilómetros sobre horas, llega 5 horas antes. Para llegar a las 12 horas, ¿con qué velocidad debe caminar? Entonces, interpretando el problema, se tiene que Luis, que va desde el punto A hasta el punto B, caminando a una velocidad constante de 3 kilómetros sobre horas, llega 5 horas después, es decir, que llega tarde, mientras que caminando a razón de 6 kilómetros sobre hora, llega 5 horas antes. La pregunta, lo que nos hace el problema es qué velocidad debe llevar Luis para llegar a las 12 horas. Los datos que tenemos son los siguientes. Si mantiene una velocidad 1 de 3 kilómetros sobre horas y la velocidad 2 es de 6 kilómetros sobre horas. Lo que nos pide determinar es la velocidad con lo que tiene que llegar Luis a las 12 horas. Primeramente, entonces, tenemos que interpretar teniendo en cuenta la fórmula de la velocidad lineal, que es velocidad igual a distancia sobre el tiempo. Ahora tenemos que colocar velocidad 1 cuando Luis camina a razón de 3 kilómetros sobre hora. Esta distancia es igual en los dos casos. Entonces sería distancia sobre el tiempo. Pero como Luis va desde el punto A hasta el punto B y como llega atrasado 5 horas después, tenemos que sumarle esas 5 horas más para que llegue a las 12, porque va a llegar 5 horas después, más 5 horas. Y para la parte de la velocidad 2, también tenemos la distancia, que es la misma para los dos. Y este tiempo, como dice que llega 5 horas antes, vamos a restarle menos las 5 horas. Como se puede observar en este apartado, tenemos que la distancia es igual para los dos. En los dos casos, vamos a despejar la parte, es decir, la variable de la distancia. Distancia es igual a la velocidad 1 que multiplica al tiempo más las 5 horas. Y para el otro apartado también, que la distancia es igual a la velocidad 2 que multiplica a tiempo menos las 5 horas. Una vez que ya se tiene despejado estas ecuaciones, aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta. Estas dos ecuaciones vamos a utilizar para igualar, donde velocidad 1 que multiplica a tiempo más las 5 horas es igual a la velocidad 2 que multiplica al tiempo menos las 5 horas. Teniendo en cuenta que la velocidad, que el tiempo va a ser igual para los dos casos, ya que se está igualando, entonces el tiempo que se tarda en los dos casos va a ser igual. Ahora lo que podemos es reemplazar este apartado, cada una de las velocidades. Velocidad 1 sabemos que es 3 kilómetros
sobre hora, 3 kilómetros sobre hora, que multiplica al tiempo más las 5 horas. Igualmente la velocidad 2 que tenemos de 6 kilómetros sobre hora, que multiplica al tiempo menos 5 horas. Multiplicando tenemos 3 kilómetros sobre hora por el tiempo más 3 por 5, 15 horas con horas se van, solamente quedando kilómetros. De la misma forma para el otro caso, 6 kilómetros sobre hora por el tiempo y 6 por 5 menos 30 kilómetros. Horas con horas también se simplifican por las propiedades de las potencias. Ahora pasamos todos los que tienen la variable tiempo a la parte izquierda. 3 kilómetros sobre hora por el tiempo menos 6 kilómetros sobre hora por el tiempo menos 30 kilómetros y menos los 15 kilómetros que se encuentran en la parte izquierda. Determinamos el factor común tiempo, que multiplica a 3 kilómetros sobre hora menos los 6 kilómetros sobre hora. Esto es igual, sumando tenemos que menos 45 kilómetros. Tiempo es igual 3 menos 6, sabemos que es igual a menos 3, y menos 45 kilómetros tenemos que dividir para menos 3 kilómetros sobre hora. Continuando, el tiempo, menos por menos es más, y 45 para 3, esto es igual a 15. Eliminando kilómetro con kilómetros, aplicando la propiedad de las potencias, tenemos 15 horas. Entonces el tiempo ya determinamos que es igual a 15 horas. Ahora vamos a determinar lo que es la distancia aplicando cualquiera de estas dos fórmulas. Entonces la distancia es igual a la velocidad 1, que multiplica al tiempo más las 5 horas. Distancia es igual a la velocidad 1 que tenemos de 3 kilómetros sobre hora, que multiplica al tiempo 15 horas más 5 horas. Distancia es igual 3 kilómetros sobre hora. 15 más 5 es 20 horas. Horas con horas se van. Y distancia es igual a 3 por 20, 60 kilómetros. Ya tenemos la distancia. Ahora nos falta determinar lo que nos pide el problema, la velocidad que tiene que ir Luis para llegar a las 12 horas. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Velocidad es igual a la distancia que recorre, que es 60 kilómetros, sobre el tiempo, en este caso que es de 15 horas. Velocidad es igual 60 para 15, esto da igual a 4 kilómetros sobre horas. Y esto sería la velocidad que tiene que ir Luis para llegar a las 12 horas, es decir, a tiempo. Esto sería la solución. Y de esta manera es como se resuelve el siguiente problema. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.